Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto saludarlos y recibirlos nuevamente en este su curso de matemática financiera. Para esta semana número 5 nos toca revisar el contenido sobre las ecuaciones de valor. Bien, en los problemas de matemáticas financieras muchas veces se necesita canjear, cambiar o negociar un conjunto de obligaciones de corto plazo por uno o más pagos con tasa de interés y tiempo acordado entre acreedor y deudor. En este caso, se utilizan las ecuaciones de valor, las cuales facilitan el planteo y la solución de esos problemas en forma gráfica y de forma matemática. Además, debemos considerar que este contenido es fundamental para comprender el interés compuesto, puesto que su conocimiento en cuanto al mecanismo de cálculo proporcionan una base sólida para abordar la acumulación de intereses y el devengamiento de los mismos en el tiempo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Ecuaciones de valor. Bien, conceptualmente son aquellas que se emplean para consolidar o reemplazar dos o más deudas por una sola y también para el cálculo del monto de una serie de depósitos y para calcular el valor actual de una serie de pagos. ¿Sí? Es decir, son aquellas que se utilizan en la resolución de problemas matemáticas financieras en las cuales se reemplaza un conjunto de obligaciones, en este caso, vean el gráfico que estoy colocando dos obligaciones, las cuales van a ser digamos, reemplazadas o consolidadas por un solo pago con un vencimiento específico. Puede ser de uno o varios valores con una o varias fechas de referencias. Pero esto se debe hacer siempre y cuando exista el previo acuerdo entre el acreedor y el deudor. Si no hay este acuerdo, entonces no se podría aplicar una ecuación de valor. Bien, ambas partes deben estar de acuerdo para poder hacer esa consolidación o ese reemplazo de obligaciones por una sola. Para la resolución de estos problemas, las ecuaciones de valor relacionan las diferentes fechas de vencimiento a una sola, la cual vamos a denominar como fecha focal. ¿Ok? Entonces, una vez que los capitales han sido trasladados a un instante temporal común, ese instante temporal se va a llamar fecha focal. ¿Correcto? Bien, estas ecuaciones de valor, digamos que presentan o se organizan en cuatro escenarios. El primer escenario es cuando hay un reemplazo de un conjunto de obligaciones o deudas por un solo pago, es decir, hay una consolidación de deudas. El segundo escenario es cuando hay una comparación de ofertas para comprar o para vender. El tercer escenario es cuando se calcula o hay un cálculo del monto de una serie de depósitos sucesivos a corto plazo. Y el último escenario que se podría contemplar dentro de las ecuaciones de valor es cuando se realiza el cálculo del valor actual o presente de una serie de pagos sucesivos a corto plazo. Bien, todos estos escenarios o todas estas aplicaciones de las ecuaciones de valor vamos a entenderlas un poco mejor realizando ejercicios por cada una de ellas. ¿Ok? Así que continuemos. Empecemos con la primera aplicación. Reemplazo de un conjunto de obligaciones o deudas por un solo pago. Aquí lo que vamos a hacer es consolidar una deuda. Bien, veamos o consideremos que hay una empresa que tiene varias obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Se las coloco a continuación. Tiene ahí la obligación o momento 1 es de $5,000 a 60 días plazos. El momento 2 o la obligación número 2 es de $7,000 a 120 días de plazo. La obligación 3 es de $10,000 a 240 días de plazo. Y por último tiene una cuarta obligación o momento 4 que es de $12,000 a 300 días de plazo. Bien, conocido esto, podemos calcular lo que la empresa desea. ¿Y qué desea la empresa? La empresa lo que desea es reemplazar sus obligaciones por un solo pago a 180 días de plazo. Ojo, ya me está indicando que quiere consolidar todas esas deudas, por eso antes le colocaba o le repetía la palabra consolidar,
y las quiere hacer en un solo pago de 180 días, considerando una tasa de interés del 18% anual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me toca a mí calcular cuál es el valor de ese pago único. Ojo, recordemos que les mencioné hace un momento que para poder aplicar una ecuación de valor habría que tener un mutuo acuerdo entre el deudor y el acreedor, de tal forma que ambos se beneficien. Quizás la persona que ha prestado el capital a esta empresa o la institución que ha prestado el capital a esta empresa coloque o piense que le conviene recibir un solo pago en una fecha estipulada y no esperar o no alargar más días de plazo para recibir el préstamo que ha concedido. De tal forma que ahí viene el análisis. Y si se llega a un acuerdo, pues aplicarían esta ecuación de valor que estamos haciendo referencia. Entonces, digamos que ya hubo un acercamiento y va a existir un mutuo acuerdo. Para ello, habría que hacer un cálculo para ver qué tan conveniente es hacer este reemplazo del conjunto de obligaciones por un solo pago, ¿sí? Para poder calcular o para poder hacer el cálculo, yo necesito primero saber cuáles son los términos en función de días. Primero, para que ciertas obligaciones, como por ejemplo el momento 1 tiene 60 días, ¿cuántos días me faltan para que se venza si la fecha focal va a ser de 180 días? O, por ejemplo, en el momento 4, ¿cuántos días voy a ganar si esta deuda de $12,000 vence a 300 días plazo, pero el deudor se compromete o llegamos a un acuerdo para que él lo pague a 180 días de plazo? Por lo tanto, el siguiente paso que me toca a mí hacer es, primero, una línea de tiempo. Esa línea de tiempo que me va a permitir a mí, me va a permitir visualizar de manera gráfica lo que pretendo hacer en la negociación, lo que pretendo hacer en ese mutuo acuerdo. Des en cuenta, está momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4. En esa línea de tiempo, en la parte inferior, están los días, de tal forma que si quiero hacer un solo pago, que es mi fecha focal, que es el valor que voy a encontrar para saber X cuánto vale, cuál es el valor único que se va a hacer en esa fecha focal de 180 días, en donde me toca a mí revisar cuál es el monto de la deuda de los $5,000 o del momento 1 cuando lo coloco a 180 días plazo y no a 60. Asimismo, cuál es el valor de la deuda o del momento 2 a 180 días plazo. Por el contrario, el momento 3, su plazo es de 240 días. Entonces el gráfico me está indicando de que no debo calcular el monto, sino que al contrario, debo calcular el valor actual o el valor presente. Y tengo que calcular la diferencia de días del plazo que es de 240 a la fecha focal de pago que es de 180 días. Lo mismo ocurre con el momento 4 o con la obligación número 4, la cual está a 300 días de plazo, pero se está llegando a un mutuo acuerdo de cancelar todas esas deudas en 180 días. Bien, entonces conocido el gráfico, analizado el gráfico y entendido lo que se quiere hacer, ahora sí procedo a calcular los días para poder aplicar la fórmula. Bien, entonces, des en cuenta cómo los momentos o las obligaciones se cruzan o se enlazan con los tiempos de cada uno de ellos. Es decir, para el momento 1, es decir, la deuda de $5,000, el tiempo que hay que considerar son 180 días, que es la fecha focal, menos los días que había de plazo para esa deuda. En este caso eran 60. Por lo tanto, tengo que considerar 120 días para aplicar la fórmula, porque son 120 días de diferencia que voy a tener ahora adicional para cancelar esa deuda de 5,000. Asimismo, en el momento 2, la deuda de $7,000, que en primera instancia tenía un plazo de 120 días, ahora, con este acuerdo que estoy llegando, voy a cancelarlo en 180 días, por lo tanto, hago la resta, 180 días, que es mi fecha focal, menos los 120 días, cuál era el plazo original, me da un total de 60 días restantes. Y así con todos los demás momentos. A diferencia de que los momentos 3 y 4 des en cuenta que hay resultados negativos. ¿Por qué? Porque mi fecha de pago, la fecha focal que estoy estableciendo es 180, pero los días de plazo
tanto de la deuda 3 como de la deuda 4, superaban los 180 días. Es decir, ya no tengo que calcular yo el monto, sino que tengo que calcular el valor actual de esas fechas. Muy bien. Entonces, analicemos ahora de manera separada. Vamos agrupando. Los dos primeros momentos, momento 1, momento 2, o las dos primeras obligaciones, vamos a calcular el monto. Des en cuenta cómo lo encierro en una llave de color azul. Y los últimos dos momentos, es decir, momento 3 y momento 4, corresponden a el cálculo de valor actual, por eso los encierro en una llave de color verde. El por qué los colores, des en cuenta que en la gráfica he colocado aquellos valores que van a calcularse el monto de color azul y aquellos valores que van a calcularse el valor actual de color verde. ¿Por qué? Porque la flecha me indica qué debo hacer. La fecha focal está en el centro de estas cuatro obligaciones. ¿Sí? Entonces, lo que está antes de la fecha focal se calcula el monto y lo que está después de la fecha focal se calcula, obviamente, el valor actual o valor presente. Continuemos. Ahí está la fórmula. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Simple. Si recordamos los videos anteriores, en donde ya ustedes aprendieron a calcular monto y aprendieron a calcular valor actual, únicamente lo que estoy haciendo es agrupando, por eso se llama ecuaciones de valor, porque estoy agrupando varias ecuaciones en una sola para ver cuál es su resultado. Entonces, fíjense en esa fórmula que he colocado allí en la pantalla, que las dos primeras corresponden a los tiempos M1 y M2. Por lo tanto, este valor que tengo que calcular el monto únicamente aplica a esas fechas. Ajá. Y ahora, des en cuenta que obviamente la fórmula cambia porque ya no voy a calcular el monto. Ahora voy a calcular ¿qué cosa? El valor actual. ¿El valor actual de qué? Del momento 3 y del momento 4. Es decir, lo que está encerrado con gráfico, con un círculo de color verde y que está los tiempos en una llave de color verde. Por lo tanto, tengo que traer a presente esos dos valores y obviamente para traer a presente ocupo la fórmula de valor presente o de valor actual. ¿Correcto? Continuemos. Ahora lo que me toca hacer a mí es reemplazar. Vean que se hace una ecuación un poco extensa al momento de reemplazarlo. Sí, pero todo tiene su lógica. Por ejemplo, les voy a indicar cómo o de dónde provienen esos valores que tenemos. El primer valor, ¿cuál es? 5.000. ¿De dónde se obtienen? Como estoy calculando la primera fórmula, es decir, el momento 1, tengo que revisar el momento 1 del enunciado. Des en cuenta, ahí está, de allí provienen los 5.000. Luego, aplicando la fórmula, siguiendo la fórmula y reemplazando, dice 0.18. ¿De dónde viene esto? Viene del enunciado. Ahí está, en pantalla, de dónde viene el 18%. Continuemos con esta primera parte de la fórmula. 120 días en lo que es el tiempo. ¿De dónde vienen esos 120 días? Ya hicimos un cálculo de tiempo, el cual está representado ahí en pantalla y lo señalamos. Vean cómo encierro los 120 días. ¿Por qué? Porque es el momento número 1. Y así van cambiando, momento número 2, momento número 3, momento número 4. ¿Bien? Y los 360 días en lo que es el cálculo del tiempo es porque para toda la fórmula el periodo es, la tasa de interés es del 18%, pero es anual, ¿correcto? Entonces, así como desglosé o les mostré de dónde vienen los valores de la primera parte de la fórmula, de la misma manera vienen los valores de la segunda, del segundo momento, del tercer momento y del cuarto momento. Una vez que ya he reemplazado los valores, ahora lo que me toca son hacer las operaciones matemáticas, dándome los primeros resultados, lo que tenemos en pantalla, ¿no? Para el momento 1, 5.300, para el momento 2, 7.210, para el momento 3, 9.708.74 y para el momento 4, 11.320.75. Una vez que hago las operaciones matemáticas, es decir, en este caso sumo, me doy cuenta que el valor único, el valor que se va a canjear por ese conjunto de obligaciones que tenía la empresa es de 33.539,49. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cómo esta empresa puede reemplazar todas esas obligaciones por un solo valor, el cual se ha considerado la variación de los montos o del capital según el tiempo. Continuemos.
Ahora veamos lo que es la comparación de ofertas para comprar o vender. Bueno, sabemos que muchas veces se presentan o se dan ofertas y para seleccionar la mejor oferta, ya sea para comprar o para vender, se toma como una fecha focal el tiempo cero o valor actual de todas las ofertas. ¿Por qué insisto o por qué voy a hacer énfasis en que se debe tomar el tiempo cero o valor actual? Es muy sencillo, porque yo no puedo comparar un valor que se cancela el día de hoy con un valor que se cancela después de 6 meses o después de un año. Por lo tanto, para medir cuál es más ventajosa o cuál oferta es la que mejor me conviene, yo tengo que medirlas todas en un solo tiempo y qué mejor que realizarlo en el tiempo actual, en el tiempo de hoy. Ok, con esta explicación veamos el siguiente ejercicio. Si el propietario de un terreno en venta recibe 3 ofertas, ojo, el señor está vendiendo un terreno y le han hecho 3 ofertas. La primera es de 100.000 al contado y 100.000 después de un año plazo. La segunda, ya con esto conocemos que el terreno tiene un valor de 200.000, ¿no? Solamente haciendo la sumatoria de la primera oferta. La segunda oferta dice que le va a cancelar al dueño del terreno $80.000 al contado y 2 letras de 60.000 a 5 y 6 meses plazos respectivamente. Correcto. Pero hay una tercera oferta también sobre este terreno, que bien puede ser de distintas personas, que en esa tercera oferta le dan $20.000 al contado, una letra de 80.000 a 3 meses plazo y otra letra de 100.000 a 9 meses plazo. Ahora, lo que toca calcular aquí, ¿qué le conviene al dueño del terreno? ¿Cuál de esas 3 ofertas, que al final todas suman 200.000, pero en diferente tiempo? ¿Sí? Entonces aquí vamos a aprender la importancia del valor del dinero en el tiempo, lo cual nos va a servir muchísimo en el tema de el interés compuesto. ¿Ok? Bien, entonces, para poder determinar cuál es la mejor oferta que le conviene al dueño del terreno, vamos a ejemplificar, vamos a graficar y a calcular cada una de estas ofertas. Comencemos con la primera. Cálculo de la primera oferta. Bien, lo primero que debo hacer es la gráfica, porque la gráfica me permite entender qué estoy haciendo, ¿sí? Y vean que esta gráfica es muy sencilla. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy recibiendo 100.000 al contado, ¿ok? Por lo tanto, se entiende que esos 100.000 son a la fecha de hoy, a la fecha cero, 100.000 al contado. Y la propuesta en esta primera oferta es de darme los otros 100.000, pero después de 12 meses. Bien, por lo tanto, yo tengo que, como le dije a un principio, llevar todas estas ofertas futuras al valor inicial, es decir, al tiempo cero, en donde yo pueda medir qué oferta me conviene más. Teniendo el gráfico y el cual me explica y me ilustra muy claramente qué es lo que yo voy a hacer, entonces lo que voy a hacer es a calcular esos 100.000 que están a 12 meses, traerlos a valor presente. Por lo tanto, me toca aplicar la fórmula de valor presente, ¿sí? Ahí está la fórmula de valor presente y lo que hago es ya reemplazar los valores. El primer valor de esta ecuación, coloco los 100.000 normal, no le hago ningún cálculo. ¿Por qué? Simplemente porque ya está en valor presente y no hay que hacerle ningún cálculo. Sin embargo, a los 100.000 que se van a recibir después de un año, sí tengo que hacer un cálculo y tengo que castigar su valor en el tiempo según las condiciones establecidas. ¿Cuáles son? Que las 3 ofertas se considera una tasa de interés del 2% mensual, ¿correcto? Entonces, ahí está reemplazado los valores y procedo a hacer el cálculo. Tengo el resultado de la primera propuesta con un valor de 180.645.16. Des en cuenta que los 200.000 han bajado su valor a 180.645.16 simplemente porque se está considerando cuánto me valen esos 100.000 que van a pagar en un año, cuánto valen hoy día, ¿correcto? Entonces ahí tengo yo el resultado de la primera oferta. Calculemos ahora la segunda oferta. La segunda oferta, primero hago la gráfica y des en cuenta que ocupo la misma metodología. ¿Qué me dice la segunda oferta? Me dice que yo tengo $80.000 al contado, es decir, al día de hoy me dan los 80.000 y me cancelan 2 letras de 60.000 en 5 y 6 meses. Entonces aquí tengo yo 60.000 en el mes 5 y 60.000 en el mes 6.
Haciendo la sumatoria de todo esto, pues tenemos los mismos 200.000, pero en diferentes tiempos. Y aquí la gráfica me dice otra vez, ok, lo que tienes que hacer es para saber cuánto vale ese dinero el día de hoy, es pasar esas dos fechas futuras a valor presente. Por lo tanto, aplico la misma fórmula. La gráfica me permite identificar la misma fórmula. Tengo que colocar en la fórmula un tiempo de los 60.000 llevado a, que está a 5 meses, llevado a valor presente, y otro tiempo de un valor similar de 60.000, pero que tiene un plazo de 6 meses, el cual tengo que calcularlo a valor presente. Aplico la fórmula y vean aquí nuevamente el primer valor de los 80.000, no se le hace ningún cálculo porque ya está en valor presente. Sin embargo, sí tengo que castigar, o más bien calcular cuánto vale el dinero que voy a recibir en 5 meses el día de hoy y cuánto vale el dinero que voy a recibir en 6 meses el día de hoy. Haciendo las ecuaciones matemáticas, des en cuenta que tengo los gráficos separados por colores de líneas para que sepan ustedes los tiempos, ¿no? Vean el tiempo en la primera ecuación de valor presente es 5 porque corresponde a los 5 meses y la ecuación de los 6 meses tiene como tiempo 6, ¿correcto? Hacemos el cálculo y veo que al hacer las operaciones matemáticas el valor resultante de la segunda oferta es de 188.116,88. Hasta allí, la propuesta que más le conviene al propietario del terreno es la segunda. ¿Por qué? Porque voy a recibir más dinero con la segunda oferta que con la primera. ¿Bien? Pero ahora calculemos la tercera oferta a ver qué pasa. Cálculo de la tercera oferta. Primero, nuevamente el gráfico. El gráfico que me identifica, me dice que me van a cancelar en esa tercera oferta $20.000 al contado. Vean que está allí en la gráfica y lo he señalado en el tiempo cero. Luego de eso, una letra de $80.000 en 3 meses. Ok, coloco en 3 meses 80.000. Y finalmente, una letra de 100.000, pero a 9 meses plazos. Vean que lo he colocado ahí. 100.000 a 9 meses plazo. Entonces ya tengo la gráfica ahí, la cual me dice que tengo que llevar un valor de 80.000 a valor presente, el cual está en un periodo de 3 meses, y un valor de 100.000 a valor presente, el cual tiene un periodo de 9 meses. Con esa gráfica ya tengo un poco más claro qué es lo que voy a hacer y comienzo a hacer el cálculo. Aplico la fórmula y reemplazo valores. Bien, entonces la primera ecuación tiene 3 meses, por eso des en cuenta que en el denominador el tiempo es 3. Y la tercera ecuación, la tercera fórmula, perdón, tiene plazo de 9 meses y por lo tanto en el denominador existe o está colocado el número 9. ¿Por qué 9? Bueno, porque la tasa de interés es mensual como lo dijimos antes en el enunciado, ¿correcto? Entonces por eso como es mensual, se mide en el número de meses. 3 meses para los 80.000 y 9 meses para los 100.000. Bien, si fuera la tasa distinta, si fuera, por ejemplo, semestral, entonces ya no podría colocar 3, sino el equivalente. Correcto. Hacemos el cálculo de la operación y realizamos las operaciones matemáticas y nos damos cuenta que el resultado es 180.217,46. Ahora sí, ya tengo yo los 3 resultados con las 3 ofertas. He traído a valor presente o estoy midiendo cuánto vale esa suma de dinero que voy a recibir a futuro hoy, cuánto realmente valen esas propuestas al día de hoy. Por lo tanto, haciendo un resumen, vean aquí, tenemos el resumen de las ofertas, oferta 1, oferta 2 y oferta 3, claramente está ahí y como lo hemos calculado, la oferta 2 es la que más le conviene al dueño del terreno. ¿Listo? Entonces, recuerden, los valores para cada escenario fueron los mismos. Las 3 ofertas fueron por 200.000. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue el tiempo en que se entregaban los montos de dinero. Bien, continuemos. En la tercera aplicación era el cálculo del monto de una serie de depósitos sucesivos a corto plazo. Cuando se da el caso de una serie de depósitos sucesivos de igual valor a corto plazo, se utiliza la fecha focal al término de los depósitos. Bien, para entender un poco mejor esto,
Veamos, una empresa realiza depósitos de $500 mensuales durante 3 meses en una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 2% mensual. ¿Qué tenemos que hacer? Calculemos el monto que acumulará al final de los 3 meses. Primero, como siempre recomiendo la gráfica. Esta gráfica es muy importante. Digámoslo que hasta no tener un mayor dominio, debe ser como algo obligatorio para nosotros hacer la gráfica, lo cual nos permite entender qué cosa. Como los montos se acumulan al final, es decir, no tengo valores en el tiempo cero, sino que después de cada 3 meses estoy teniendo un valor. Por lo tanto, mi gráfica me dice que después de los primeros 3 meses, yo tengo, contabilizo el primer depósito que ha hecho la empresa. El primer depósito de 500.000 lo ha hecho a los 3 meses. A los 3 meses siguientes, es decir, a los 6 meses, ha hecho otro depósito de 600 y finalmente el último pago, que también corresponde a 3 meses posterior, están los otros 500 y últimos $500 que están allí en la gráfica. ¿Correcto? Por lo tanto, ya no tengo que calcular yo, en este caso, valor presente, sino que la gráfica me está diciendo, me está señalando muy claramente que debo llevar esos valores a futuro. Por lo tanto, me toca aplicar aquí la fórmula de monto. Insisto en que si queremos recordar fórmulas de monto o de valor actual, hay que remitirse a los videos anteriores donde se explican estas fórmulas. Bien, por ahora continuemos. Si yo reemplazo en las fórmulas de valor futuro estos valores, vean que está el capital, está el interés del 2% mensual y los denominadores para el tiempo están ambos en 30 porque de manera mensual, están días, son 30 días que tiene un mes. Y en la parte del numerador del tiempo están 60 y 30 porque corresponde a los días que han transcurrido. Entonces en un mes hay 30 días y en 2 meses hay 60 días. Lo muestra la gráfica y lo estoy colocando allí en la ecuación. Los últimos $500, si ustedes se fijan, no tienen ningún cálculo, simplemente porque ya están en el valor futuro, ¿correcto? Entonces, como dice, calcular el monto que se acumulará al final de los 3 meses, esos 500 ya están al final, por lo tanto no acumulan nada adicional, simplemente se colocan esos 500. Bien, una vez que hacemos las ecuaciones matemáticas, nos da como resultado 1530 y con eso ya sabemos cuál es el monto de esa serie de depósitos de $500 durante 3 meses con una tasa de interés del 2% mensual. Total es 1530. Ahora analicemos el último escenario de la aplicación de las ecuaciones de valor, que es el cálculo del valor actual o presente de una serie de pagos sucesivos en el corto plazo. Para calcular el valor actual o presente de una serie de pagos a corto plazo, generalmente iguales, se toma como fecha focal el tiempo cero o fecha de origen de la deuda, tal como lo podremos apreciar en el siguiente ejercicio. Hay que realizar el cálculo del valor original de la deuda de una empresa que realiza una serie de 3 pagos mensuales de $500 para cancelar dicha deuda, con una tasa de interés del 3% mensual. Entonces, lo primero, insisto, la gráfica. Realizamos la gráfica y nos damos cuenta que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trasladar esa serie de pagos que se van a hacer mensuales al valor a tiempo presente para poder liquidar esa deuda el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si yo deseo cancelar esa deuda el día de hoy, ¿cuál es el monto que debo cancelar trayendo todos esos valores a fecha actual, a fecha de valor cero? ¿Cómo lo hago? Entonces, tengo que comenzar a traer cada uno de esos valores con sus respectivos periodos de tiempo a la fecha presente, 500 en el primer pago, los 500 del segundo pago y finalmente los 500 del último pago, ¿correcto? Entonces aquí aplico la fórmula de valor actual. Al aplicar la fórmula de valor actual me doy cuenta que el denominador para todos es lo mismo. ¿Por qué para todos es lo mismo? Porque recuerden que la tasa de interés es mensual,
Por lo tanto, el tiempo en días es de 30 días. Bien, ahí lo señalo en el enunciado, es mensual. Correcto, el 3% está allí. Y el numerador en el cálculo del tiempo va dependiendo de cuándo se realiza el depósito. A 30 días, 60 días, 90 días. Correcto. Haciendo las operaciones matemáticas nos damos cuenta que el resultado es $1,530. ¿Ok? Bien. Ahora, para poner en práctica estos escenarios que hemos analizado hasta ahora, tendremos que hacer los siguientes ejercicios, los cuales tendrán que ser entregados en la fecha de su horario de clases y estipulado en el aula virtual de su unidad. Correcto, tenemos 8 ejercicios que les permiten practicar y tener la base suficiente en base a la práctica de lo que son ecuaciones de valor. Insisto, le va a permitir a usted tener la base para poder abordar ahora sí en la siguiente semana lo que es el interés compuesto. Hasta ahora, ¿qué hemos conocido? Bien, hemos conocido utilidad, básicamente eso, la utilidad de las ecuaciones de valor como un mecanismo de cálculo lógico, ágil y fácil para reemplazar un conjunto de obligaciones o de un conjunto de pagos por uno o más pagos, así como calcular el monto de una serie de depósitos y el valor actual o presente de una serie de pagos, ¿correcto? Entonces, estamos con una base suficiente y vamos a comprenderlo mejor después de los ejercicios, de tal forma que al abordar el interés compuesto ya tengamos una sencillez en el cálculo. Muchas gracias por su atención.